de Chile, Rumanía, de Argentina, de México, de Japón, de Colombia, y disculpar si se me ha olvidado alguna nacionalidad, pero más o menos este es el grupo. Es un grupo muy bueno. Yo como director estoy muy contento con el rendimiento que hemos tenido. Es un grupo muy bueno, pero paradójicamente es un grupo de personas muy diferentes, muy diversas en sus maneras de entender el viaje, de contarlo, pero todas son legítimas y todas son interesantes. Hoy tenemos la oportunidad, me permites que te tutee, Dante, de hablar contigo y de Por conocer favor. pues algo que hemos ido trabajando durante todo el curso, que es la importancia, ¿no?, de buscar un eje narrativo, ¿no?, un relato, un contenido. No solo es el desplazamiento físico. Si lo más importante fuera el desplazamiento físico, las azafatas y los pilotos de aviones serían personas muy sabias. Hay algo más, ¿no?, que es esa importancia de moverse con un motivo, con un porqué. Por eso es tan interesante tener hoy contigo la oportunidad de reflexionar sobre aspectos como la literatura. Yo lo que os propongo, si os parece bien, es que Dante nos explique un poco su punto de vista, su manera de trabajar, pues alrededor de unos 15, 20, 25 minutos, y luego, si os parece bien, abrimos un debate con preguntas y reflexiones. Albert, sigo en estado de shock viendo todas las cámaras encendidas, gente sonriendo, grupos Sí. de dos, tres, es maravilloso. Teresa, tendremos que invitar más a este profesor, ¿no? Porque ya antes de empezar el éxito ha sido rotundo. Pues bienvenido a tu casa, Dante. Yo me Muy pongo bien. también a escucharte y a aprender de lo que nos expliques. Y cuando quieras, pues nos ponemos a tu disposición y empezamos. Muchas gracias de nuevo. A ti, Gracias. Santi, muchas En este gracias. sentido, disculpad que interrumpa un momento, en este Claro. sentido, Santi, me he tomado la libertad esta mañana de pedirle a Dante una pequeña biografía, un pequeño perfil para presentarlo Muy bien. antes de que iniciara. No sé si Dante quieres que lo explique un poco o lo Sí, haces tú mismo. por favor, por favor. De acuerdo. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Dante Galian, muchos de vosotros ya lo conocéis, pero para los que no, él es doctor en Historia Social por la Universidad de San Pablo, también tiene un postdoctorado por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, en Francia. Ejerce como profesor titular en el Centro de Historia y Filosofía de las Ciencias de la Salud en la Escuela Paulista de Medicina en la Universidad Federal de Sao Paulo y es creador del concepto laboratorio de lectura y de la Casa Arca. Entonces, en este marco del laboratorio de lectura que propone la discusión de clásicos de la literatura universal como medio de formación humana, surge Viajes Humanísticos, que se basa en la biografía y obras de estos grandes autores y propone una experiencia inmersiva en los paisajes externos al mismo tiempo que se descubren nuevos paisajes internos, ¿no? Y esto es un poco de lo que Dante viene a contarnos hoy. Y ahora te cedo la palabra para que nos expliques un poquito más. Pues muy bien, muchas gracias, Albert. Muchas gracias, Santi. Es un placer estar aquí con vosotros y de manera especial, ¿no? Por ser la turma de Teresa y bueno, es su gran pasión, ¿no? Por el curso, su gran entusiasmo y claro, eso es contagioso, ¿no? Yo también estoy contagiado por este entusiasmo, por esta alegría y por esta, como decía ahora Albert antes de empezaros, toda lo que representa, ¿no? Un máster como este en un mundo tan globalizado y tan dinámico como este que estamos viviendo, donde el concepto de viaje pues está cambiando muchísimo y bueno, es muy importante y interesante que pues se haga una reflexión más aprofundada, más profundizada sobre lo que es viajar, lo que es hacer turismo, ¿no? Y de manera particular me pareció interesante pues compartir un poquito con vosotros pues un poco de nuestra experiencia, ¿no? Que como ha pronunciado Santi, pues es una experiencia que empieza con la literatura, básicamente. Entonces voy muy rápidamente a contar un poquito de la historia de dónde surge este proyecto de viajes humanísticas, ¿no? Pues como
ha presentado ahora mismo Albert, yo soy historiador, pues hice toda mi formación en historia, pero hace ya pues más de 20 años, pues, en realidad 25 años, que yo he creado y coordinado un centro en una escuela de medicina, ¿no? Una cosa un tanto rara, un historiador dentro de una escuela de medicina, pero lo que pasa es que ya hace más de 20 años, pues hay una preocupación, hay un debate sobre la formación en la escuela médica y de manera general toda la parte de la ciencia de la salud, donde se sabe pues, que la formación es cada vez más técnica, cada vez más científica, y eso está bien, porque claro, tenemos cada vez más recursos, cada vez más posibilidades en términos de diagnósticos, de tratamientos y todo eso, pero es que muchas veces ya se percibe que toda esta parafernalia tecnológica y científica, si por una parte ayuda muchísimo en el campo de la salud, por otro lado también pues va haciendo como un distanciamiento, un gap, ¿no? Cada vez más grande en la relación entre el médico y los pacientes, entre los profesionales de la salud y los pacientes, ¿no? Entonces, esta visión, se va perdiendo un poco la visión propiamente humanística, ¿no? De que el paciente no es solamente un conjunto de órganos y sistemas que funcionan más o menos bien o mal, ¿no? Pero es que son personas y personas pues tienen no solamente órganos, pero también tiene sentimientos, tiene deseos, tiene unos afectos, sueños y todo eso. Y eso es muy importante, que se conozca, que se reconozca toda esta complejidad humana que está en el paciente para que se pueda trabajar de una manera más feliz, de una manera más interesante y con mejores resultados del punto de vista profesional. Entonces, la formación humanística, pues, ha sido un reto, ha sido una demanda que ya hace más de 20 años, pues yo creo que no solamente en Brasil, pero en todas partes del mundo, pues es una cuestión que va ganando relieve e importancia, ¿no? Entonces, cuando yo llegué en la universidad, pues empecé con clases de historia de medicina. Claro, mi expertise era en historia, pues entonces empecé a enseñar historia de la medicina, pero luego percibí que mis clases eran más clases de sonoterapia de lo que cualquier otra cosa, ¿no? Porque, claro, hablar de los médicos del pasado, de cuando los doctores no tenían estetoscopio, no tenían recursos, pues, ¿qué hacían ellos para conocer sus pacientes y tal? Pero mis alumnos estaban mucho más interesados en saber cuál era la última actualización y no lo que había pasado a siglos atrás. Entonces tuve que cambiar un poco la metodología y empecé a trabajar con textos. En vez de clases teóricas, pues les proponía textos de historia, como por ejemplo el juramento hipocrático, las máximas de Paracelso y todo eso, y entonces empezábamos a discutir eso, y eso pues mejoró un poquito la dinámica del curso, y tanto es así que al final de la primera vez que hice una disciplina con este método, al final un grupito de 2, 3 alumnos vino a procurarme y me pidió para que yo, después de terminar el curso, pues si podríamos continuar haciendo estas discusiones en un horario extracurricular. Entonces yo, pues de profesor de sonoterapia, me pasé a profesor de la hora de la comida. Pues entonces ya era una promoción, ¿no? Y entonces, cuando ya no teníamos más la obligatoriedad de trabajar con textos de historia de medicina, pues entonces le dejé abierto una propuesta, digamos, laboratorial para que ellos propusieran los ensayos filosóficos, artículos de periódicos, lo que ellos querían. Y en esta ocasión, pues había un alumno de medicina que, paralelamente a su formación en medicina, hacía también un curso de teatro, ¿no? Y él tenía un problema muy específico con una pieza, con un espectáculo que iba a estrenar al final del año, y era una tragedia griega, Antígona, ¿no? Que habla de una mujer cuyos hermanos se pelearon y se mataron, y luego pues el tío se asumió el poder en la ciudad
había decidido que uno de los hermanos que él consideraba culpable debería estar como que el cuerpo expuesto a la plaza pública. Y Antígona pues se quedó muy enojada, muy triste con esta situación. Ella desobedece las órdenes del tío y entierra a este hermano. Y claro, pues claro, yo voy a dar aquí un spoiler, pero el texto tiene 2500 años, entonces yo creo que no hay grandes problemas, ¿no? Pero, entonces ahora Antígona va y entierra al cuerpo de su hermano y por eso ella es considerada culpable y ella también merece la muerte por parte del tirano de su tío. Entonces, pues ese era el texto, ¿no? Claro, hay mucho más cosas que eso, pero en principal es la historia de Antígona. Y en el primer día que íbamos a discutir eso, en lo que antes llamábamos el laboratorio de humanidades, pues en esta ocasión ya, además de los alumnos de medicina, teníamos también alumnos de enfermería. ¿Enfermería se dice? ¿Curso de enfermería? Sí, enfermería, de biomedicina y otros cursos del área de la salud. Y entonces, cuando pregunta, bueno, ¿qué piensan del texto? ¿No? ¿Cuáles son los sentimientos, los afectos que el texto ha provocado en vosotros? Entonces, una alumna de estas de enfermería dije, mira, profesor, yo soy Antígona. Y yo he dicho, madre mía, lo que pasa aquí ahora, ¿no? ¿Por dónde vamos, no? Entonces, pero ella luego me explicó que se había identificado con este personaje porque ella había vivido una situación muy semejante, no tan trágica, pero semejante en el hospital donde hubo un problema entre el jefe del equipo, que era un médico, y las enfermeras, y ella se posicionó de una manera que acabó siendo punida por este posicionamiento. Entonces, yo percibí a partir de este momento que la literatura era algo muy fuerte, algo muy interesante, que tenía una fuerza estética despertadora, que ese es el sentido de la palabra estética, aestesis del griego, que es al contrario de anestesis. Entonces, el arte tiene el poder de despertar, ¿no? Entonces, era exactamente eso lo que buscaba yo para trabajar estos temas esenciales de la existencia humana con mis alumnos. Entonces, a partir de entonces, empecé a trabajar con literatura, ¿no? Y luego, pues, con el tiempo, no solamente fuimos desarrollando, yo y un otro amigo mío, que incluso es español, que se llama Rafael Ruiz, que ya vive muchos años en Brasil, pero empezamos a hacer esto con nuestros alumnos en medicina y luego, pues, hemos no solamente desarrollado una metodología, pero también hemos hecho de que esta actividad, que esta experiencia se tornara en nuestro objeto de investigación. Entonces, creamos una línea de investigación que ha crecido y que se ha desarrollado hasta los días de hoy. Tenemos hoy muchos tesis, artículos, libros publicados sobre esta cuestión de la utilización de los clásicos de la literatura como una manera de despertar la reflexión y entonces contribuir para la formación humanística, no solamente en el campo de la medicina, pero en muchos campos, porque ya cuando empezamos a consolidar y a desarrollar esta metodología y a presentar los primeros estudios, empezaron a tener intereses en otras áreas afuera de la universidad. Entonces, una escuela de negocios, por ejemplo, nos llamó para hacer esto allí. Y bueno, y estamos ahí hasta hoy. Hace más de 10 años que estamos incluso una escuela de negocios que tiene parcería con otra escuela de negocios ahí de Barcelona que se llama IESIS, que es una escuela muy importante, ¿no? Y aquí en Brasil se llama ISI. Yo hoy mismo, ahora de mañana, estuve allí haciendo esta misma actividad con ellos, con un grupo. Entonces, pues nada, empecemos con estas experiencias, además de la universidad, en escuelas de negocio. Ya luego fundé la Casa Arca junto con mi mujer, Beatriz, que es la madre de Teresa, y ya empezamos a hacer esto abierto a la comunidad, abierto a las personas, ¿no? Y un día, pues estábamos Beatriz y yo, caminando, como hacemos todas las mañanas, aquí en el parque, que está justo al frente, y nada, yo le comentaba que estaba leyendo un texto de un filósofo francés, Montesquieu, que tenía un ensayo muy interesante que se llamaba Sobre el gusto, ¿no? Y Montesquieu en este ensayo dice una cosa muy interesante, que hay
en la formación del gusto, en la formación de la sensibilidad humana, hay dos experiencias que son incomparables y que son importantísimas e insubstituibles, perdón por la dificultad con el idioma, para formar la sensibilidad y el senso de humanidad de las personas. Una es la literatura, porque la literatura te posibilita hacer un viaje a otros, no solamente en el espacio, pero también en el tiempo, en el punto de vista virtual, ¿no? La literatura te pone en contacto, por ejemplo, con otras épocas. Estás leyendo, por ejemplo, Tolstoy y viajas al siglo XIX en Rusia, y luego estás leyendo Aldous Huxley, Admirable Mundo Nuevo, ¿no? No sé cómo se traduce Brave New World en inglés, y vas hacia el futuro, en Londres, el siglo XXV. Y entonces la literatura te amplía, como decía Montesquieu, la esfera de la presencia del ser. Pero otra experiencia también muy importante e indispensable, decía Montesquieu en este tratado sobre el gusto, es los viajes. Entonces, es interesante porque el viaje también tiene esta capacidad, la posibilidad de salir de tu espacio, ¿no? De ir a otros sitios, de conocer otras lenguas, otras personas, otras realidades sociales, culturales y así de adelante. Entonces, para Montesquieu, ¿no? Estos dos elementos, esas dos experiencias, o sea, la literatura y los viajes, serían cosas fundamentales para la formación del buen gusto, o sea, de una sensibilidad apurada, humanizada y todo eso. Entonces, conversando esto con mi mujer en esta ocasión, pues le vino la idea, pues entonces, ¿por qué no juntamos las dos cosas? ¿Por qué no juntamos literatura y viajes? ¿No? Y así surgió el proyecto de los viajes humanísticos o de los viajes literarios, si queréis. Entonces, pues, como empezamos, por dónde podríamos empezar y tal, y luego me vino la idea del hecho de que yo me llamo Dante y mi mujer se llama Beatriz, ¿no? Me ocurrió la Divina Comedia, porque no sé si conocen la historia, pero es que Dante Alighieri escribió tal vez uno de los libros más importantes de la historia de la humanidad, que se llama la Divina Comedia, ¿no? Y que es totalmente dedicado a su musa. La musa de Dante Alighieri era Beatriz Portinari, ¿no? Entonces, pues en este libro, pues Dante se encuentra en una situación que es la situación que de una manera o de otra todos nosotros nos encontramos en algún momento de la vida, donde nos parece que estamos viviendo dentro de una floresta oscura, ¿no? Entonces, no sabemos para dónde ir, ¿no? Una crisis, estamos viviendo una crisis, y Dante pues vivía en aquella ocasión pues una crisis de la media edad, ¿no? De la madurez, ¿no? Entonces, pues ahí perdido en esta selva, de repente encuentra con un poeta, Virgilio, ¿no? Y Virgilio pues le toma de la mano y dice, mira Dante, me mandó aquí una señora que está en el cielo. En aquella época Beatriz ya había muerto, murió muy joven, con 24 años, 25, 44 años, y pues Dante nunca se casó con Beatriz, pero siempre la tuvo como siendo la inspiración poética de su vida, ¿no? Dante era casado con otra mujer, Beatriz era casada con otro hombre, pero siempre Dante alimentó esta pasión, digamos, platónica por Beatriz y la instituyó como su musa inspiradora. Pues entonces, a partir de este momento, Beatriz intercede por Dante en aquel momento tan difícil de su vida, y entonces envía a un poeta, Virgilio, que es autor de Eneida, que es el mejor poeta latino de todas partes, de todas las épocas, y entonces Virgilio le propone un viaje. La Divina Comedia es un viaje no en un mundo natural, pero un mundo sobrenatural, ¿no? Entonces Dante empieza un viaje donde va al infierno, ¿no? Empieza en el infierno, baja los 9 circos del infierno, luego sale al purgatorio, donde también escala el monte del purgatorio, que también tiene 9 patamares o terrazas, y luego llega al paraíso, donde también hace un viaje a los 9 cielos, hasta que encuentra con su musa Beatriz y todo eso, pues y ahí
termina la historia y Dante está como que renovado, como que listo para empezar de nuevo, para continuar su vida y todo eso, ¿no? Entonces, a partir de esta inspiración, pues Beatriz y yo, pues planeamos el primer viaje, que se llama, y se llama hasta el día de hoy, La Divina Experiencia, ¿no? Donde llevamos las personas a un rotero donde vamos abarcando la vida y la obra de Dante Alighieri a partir de los lugares, de los sitios donde Dante ha vivido, ha estudiado, ha hecho su formación. Entonces empezamos por, quedamos en un agriturismo que se llama Fonte de Médicis, que está entre Florencia y Siena, y desde ahí, pues todos los días por la mañana, después del desayuno, pues cogemos el grupo en autobús y vamos a visitar varios sitios relacionados a la vida y la obra de Dante Alighieri. Y paralelamente a esta experiencia turística, digamos, pero muy específica, ¿no? Tenemos siempre acompañados los guías locales y que también ya están formados y ya están preparados para un abordaje más literaria, un abordaje más centrado en Dante Alighieri, en la Divina Comedia. Pues paralelamente a esto, pues vamos haciendo un estudio, una lectura dirigida de la Divina Comedia. Entonces, pasamos el día fuera conociendo sitios, lugares y haciendo experiencias gastronómicas y en fin, de turismo propiamente. Y por la tarde, cuando volvemos al hotel, cuando volvemos al turismo, pues después de la cena hay una reunión donde yo, como coordinador de la actividad, hago una relación entre todo lo que la gente ha visto durante el día y lo que está escrito en el libro. Y la gente tiene la oportunidad también de traer sus preguntas, sus cuestiones y todo eso. Bueno, la primera experiencia que hicimos hace ya 10 años ha sido muy buena, y luego actualmente Teresa y yo acabamos de hacer hace pocos meses, estuvimos ahí en septiembre con un grupo que no ha sido muy fácil, pero bien, pues la gente a veces no tiene mucha comprensión de la propuesta. Eso es un punto importante para que se enclaree, ¿no? Para toda la gente, lo que es un viaje humanístico, que es distinto de un viaje que se hace para hacer compras o un turismo simplemente de masas, ¿no? Y pues a partir de esa experiencia que muy bien sucedida de la Divina Experiencia, pues empezamos también a proponer otros viajes que hicimos también. Entonces, después de esta tenemos ya también un viaje que está centrada en la Lisboa y afueras, o sea, Portugal, basado en el poeta Fernando Pessoa, ¿no? Que no sé si conoce, pero es un poeta portugués muy importante, también muy conocido en Brasil, y también esa es la otra viaje que proponemos. Una otra viaje también, pues eso ya mucho más relacionada con la cultura y la literatura española, es la España de Cervantes y del Quijote, ¿no? Que empezamos en Madrid y luego pasamos por Alcalá de Henares, Toledo, y vamos bajando hasta que terminan pasando por toda la región de La Mancha, que es la región de mi madre, de mis abuelos, ¿no? Nosotros vinimos de una parte de la familia, somos de un pueblo muy importante en España que se llama Tobarra, que está en la provincia de Albacete, que es muy conocido, me parece. Y luego pues bajamos hasta Sevilla, donde pues terminamos el viaje, ¿no? Y hay un otro viaje también que ha sido muy interesante, es uno de los viajes que más me gusta, pero que infelizmente en este momento se queda muy difícil de hacer, que es la Rusia de Tolstoy, Dostoyevsky y Chekhov, ¿no? Este también ha sido una experiencia muy interesante. Tuvimos la oportunidad de hacer 2 veces de este viaje, y es un viaje muy interesante porque no se queda solamente en los sitios más importantes, ¿no? Claro, vamos a Moscú, ¿no? Y luego después vamos a San Petersburgo, pero también pasamos por 2 pueblos pequeños. Una en realidad no es ni un pueblo, pero es la hacienda, ¿no? La estancia de Tolstoy, que se llama Yasnaya Poliana, ¿no? Que es donde vivió Tolstoy y es el escenario clarísimo de Ana Karenina, ¿no? de la hacienda de Liev. Entonces, es como si uno entrase dentro del libro
y tiene la impresión que fuera a encontrar Lievin y Ana Karenina y Kitty a cualquier momento, ¿no? O entonces en Melikovo, es otro pueblo muy pequeñito, donde está la casa de Chekhov, ¿no? Y ahí está incluso su consultorio, donde atendía a los pacientes, no solamente aquellos que podían pagar, pero también los mujikis, los camponeses, los campesinos que no podían pagar, pero que él les atendía también por la tarde. Entonces, estos viajes son una inmersión en la biografía, pero también en las obras de estos grandes autores, y hace con que viajes que al principio pues serían simplemente sitios interesantes donde uno va, ¿no? y ver una escultura o ve una placa, no sé cómo se dice en español, pero una cosa que se pone en la pared. Aquí vivió fulano de tal y escribió el libro tal. Bueno, qué interesante. Tal. No, es una inmersión mucho más profunda donde también siempre tenemos un tiempo para discutir, para leer, para reflexionar, ¿no? Para ir más fondo. Entonces, por eso digo que la propuesta de la divina o de los viajes humanísticos es una propuesta de hacer un viaje por paisajes, ¿no? Reales, por paisajes físicas, países, ciudades, campos, lugares, pero al mismo tiempo es una oportunidad de hacer un viaje a los paisajes interiores, ¿no? Porque todo este trabajo con la literatura es un trabajo de autoconocimiento, ¿no? De conocimiento propio. ¿No? Y a través de los personajes, a través de las tramas, de las situaciones, pues haciendo comparaciones con nuestra propia vida, con la vida que las personas que conocemos y tal, ganamos un conocimiento del humano, un conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Y eso nos da la oportunidad de crecer humanamente, de sermos mejores del punto de vista humano. Así que, pues, muy rápidamente, respetando ahí lo que hemos combinado, pues esta es en gran plan lo que es el laboratorio de lectura, lo que es los viajes humanísticos, y ahora me pongo aquí a disposición de vosotros para lo que queréis saber, para lo que queréis preguntar, comentar, y bueno, será un placer conversar con vosotros. No sé si ha quedado claro lo que es la propuesta, lo que son los viajes humanísticos. No sé si hay alguna pregunta. Muy bien, Dante. Pues muchas gracias. Si os parece, abrimos ahora un turno de preguntas, de comentarios e inquietudes sobre la propuesta que explica Dante o sobre cuestiones e inquietudes que se deriven, ¿no? De ese trabajo que combina el viaje y la literatura. La literatura ya es un viaje metafórico, es un viaje introspectivo, muy importante también, pero en su caso, pues lo han conectado con ese desplazamiento físico. No sé si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario que quiera hacerle llegar a Dante. Cualquiera que no sea Teresa, porque Teresa ya habla mucho con él y por tanto seguramente son preguntas fáciles y nosotros queremos hacer preguntas difíciles. ¿Alguien se anima? ¿Alguna cuestión? Uriol, adelante, muchas gracias, Uri. Adelante. Sí, la verdad que me ha fascinado un poco el acercamiento que se tiene, ¿no? Y que has querido hacer de la literatura al mundo de la medicina. Yo trabajo los fines de semana en una fundación que están hospitalizados niños que están con enfermedades de largo tratamiento. Y siempre me ha intrigado el saber cómo desde la medicina se trabaja lo que es el propósito vital o la motivación para que los más pequeños e incluso los más mayores puedan afrontar esa enfermedad, ¿no? Cómo la literatura puede ayudar a pues, pasar los ratos del hospital más fácil. No sé si tú has trabajado esas herramientas como propuesta y si nos podrías explicar qué beneficios tiene esto, cómo se podemos, por ejemplo, nosotros a través del periodismo de viajes, pues hacer viajar a esas personas que están pasando un tratamiento un poco más intensivo. Perfecto, ya es muy buena pregunta.
Mira, en realidad lo que hemos constatado en este trabajo con los alumnos de la Facultad de Medicina, en primer lugar, pues cuando se habla de humanización, cuando se habla de una relación más humana de los profesionales de la salud con sus pacientes, es importante constatar que para humanizar la relación es necesario humanizar las personas, ¿no? Entonces, pues muchos de estos profesionales, yo creo que tú ya has constatado en tu trabajo, en tu labor en esta institución, pues los profesionales tienen una situación, ¿no? Un trabajo que exige mucho del punto de vista humano. El dolor, el sufrimiento, ¿no? Las presiones y, claro, la proximidad también de la muerte, ¿no? Porque si uno está en un hospital y tal, todo puede ocurrir. Entonces, muchas veces se olvida, ¿no? Que tan importante cuanto el cariño, la dedicación que tenemos que fornecer a estas personas que están hospitalizadas, son las personas que sirven, son las personas que están responsables por el cuidado. Entonces, hay que cuidar de quien cuida. Fue a partir de ahí que empezamos, que este trabajo empezó, por tanto, con los alumnos y también con los médicos, ¿no? Con los médicos, las enfermeras, con los profesionales de la salud de manera general, ¿no? Como una manera incluso de ampliar, ¿no? La visión de lo que es la vida, de lo que es la muerte, de lo que es el sufrimiento, ¿no? Y una manera también, pues la literatura trabajada en esta dinámica reflexiva de grupo, ofrecer a través del laboratorio de lectura, pues una oportunidad para que las personas se exprimieran, para que las personas, y principalmente los profesionales de salud, pudieran hablar pues de sus dilemas, de sus dramas, de sus sufrimientos, de sus cuestiones, y eso tiene un sentido terapéutico. En realidad tiene una función terapéutica, aunque en ningún momento, desde el momento que creamos esta actividad, esta experiencia que es el laboratorio de lectura, no teníamos la intención de crear un grupo terapéutico, no teníamos la intención de crear una experiencia terapéutica, pero empíricamente, o sea, la intención era justamente desarrollar una actividad formativa, ¿no? Una actividad formativa que estimulara el crecimiento del punto de vista humanístico. Pero la experiencia efectiva, la experiencia empírica, nos ha mostrado que esta experiencia con la literatura, y yo pienso, yo estoy convencido que no solamente la literatura, pero con el arte de manera general, tiene un efecto terapéutico. Uno de los libros que he publicado aquí en Brasil, que ya está ahora en segunda edición, se llama La literatura como remedio, los clásicos y la salud del alma, ¿no? Entonces, el título, Literatura como remedio, no era un presupuesto, pero sí una constatación de que cuando empiezas a proponer lecturas de buenos libros, y poner la posibilidad de que las personas hablen a partir de los libros, pues esto tiene un efecto terapéutico, ¿no? Y entonces, pues, para que uno pueda cuidar de los otros, es necesario que cuide a sí propio, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros vamos viendo que la experiencia con la literatura pues ayuda muchísimo en este sentido, ¿verdad? Hablar de los sentimientos, hablar de los afectos, de poder discutir los dilemas, como ocurrió en este caso que contaba poco, de esta alumna de enfermería que de repente pues se vio, ¿no? Como personaje del libro, ¿no? Y eso le empoderó, digamos así, para que empezara a pensar en su propio caso, ¿no? Y además, si en un primer momento la actitud que ella tomó en aquella situación concreta le causara un poco de culpa, un poco de angustia y tal, a partir del momento que leyó una historia
en un libro del siglo V antes de Cristo, pero que retrataba un dilema ético que era muy próximo de la situación que ella estaba viviendo, pues entonces esto la permitió mirar la situación desde un otro ángulo, ampliar la reflexión, y eso muchas veces posibilita que las personas se curen, posibilita que las personas que se apacigüen, y que incluso puede discutir el asunto, el problema con sus pares, con otras personas que le ayudan también a lidiar con aquella situación muchas veces muy difícil, muy traumática, ¿no? Entonces, y claro, pues cuando además de esta experiencia, ¿no? con la literatura concretamente, pero cuando se puede ampliar esto y, bueno, y hacer con que el viaje literario también se pueda relacionar con un viaje físico, con un viaje verdadero, entonces el poder terapéutico incluso es mayor, ¿no? Y a mí me encantaría, por ejemplo, hoy estos viajes humanísticos que hacemos en Casa Arca, pues es para un público muy amplio, de la gente que se apunta, la gente que es interesada, los propios participantes de los laboratorios que hacemos aquí en Casa Arca y todo eso. Pero a mí el próximo paso pues sería pensar grupos, por ejemplo, como que de médicos de un hospital, o enfermeros, o niños de una escuela, ¿no? Donde se podría proponer una experiencia como esta, en que el viaje y la literatura pudieran estar relacionados, ¿no? Y proponer esto como al mismo tiempo como una actividad formativa y también terapéutica, ¿no? Como una forma de autoconocimiento, de conocimiento histórico, de conocimiento cultural y todo eso, pero también una forma de conexión entre las personas y su propia humanidad, ¿no? Y esto tiene, claro, un efecto profundamente terapéutico. No sé si te respondí a la cuestión, Uriel. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, gracias a los dos. Es muy interesante este tema, Dante, porque el otro día leía a un pedagogo al que yo sigo mucho, que decía que el sistema educativo, entre muchas cosas, falla cuando dice que hay que enseñar a leer. Él argumenta que hay que enseñar leyendo, que son cosas distintas. Entonces, la lectura, que no está de moda, que tenemos importantes problemas en Europa, al menos, con una alfabetización crítica. Y hoy, cuando todos son bulos y además la pelea es para ver quién dice mentiras más creíbles, necesitamos gente que sepa leer de manera crítica, de manera exigente. Y creo que vuestro trabajo es muy interesante por esa apuesta por los clásicos. El otro día, y bueno, un amigo me dice que tampoco tengo razón, puede ser, en un examen que le pusimos a los estudiantes de primero, de grado de periodismo, le preguntábamos quién era la persona de la fotografía, era Martín Caparrós, que es un escritor y cronista argentino, que en el máster pues lo trabajamos bastante. Y es verdad, esos compañeros son jóvenes, son de primero, pero alguien respondió que era Karl Marx, era el padre del comunismo, ¿no? Y yo a veces, no sé, llego a mi casa y hostia, me pregunto si algo no estamos haciendo bien. Y creo que esa cosa que no estamos haciendo bien es recuperar, enfatizar, subrayar la importancia de la lectura. La importancia de la lectura. La lectura se ha convertido casi en un castigo, cuando debería ser un ejercicio de disfrute. Y creo que vuestro proyecto es muy interesante porque nos invita a seguir buscando, a seguir descubriendo, a seguir leyendo. Leyendo las páginas, pero leyendo también los lugares. Y eso me parece muy interesante y creo que nos da a todos los que estamos aquí pistas de los proyectos que tenemos que impulsar, ¿no? Proyectos con alma, proyectos con contenido. Bueno, no me extiendo, no sé si hay alguna inquietud más, alguna pregunta. Sí, yo quería hacer más, bueno, una pregunta comentario que Jacob, sí. escuchando a Dante me ha venido a la mente, por ejemplo, bueno, ¿conoces Valladolid, Dante? ¿Sabes dónde está más? No, todavía no. Me gustaría mucho conocer, pero no conozco. Bueno, debes ir porque justo allí hay lo mismo que hacéis vosotros, hay una ruta de Miguel Delibes, del hereje,
que es un autor Mm, bastante famoso en sí, España, sí, sí. sobre todo por Miguel el... Delibes lo conozco, Eso sí. es. Justo por las zonas de Valladolid, el libro trata de, bueno, pues de los herejes y demás, y hace una ruta por toda la Valladolid de aquella etapa. Y justo en cada sitio donde aparece el edificio hay una placa diciendo quién era el protagonista en ese momento. Y ahí dentro del turismo de Valladolid hay una guía que es una ruta, la ruta del hereje. Y simplemente también es como, quería comentar que es como ese tipo de rutas, ese tipo de turismo hace promocionar a ciudades que tampoco son muy conocidas, como tú has dicho el caso de Dostoyevsky en Rusia. O sea, son pueblos que a lo mejor no conoces nada, pero si lees ese Ujú. libro y además haces atractiva la visita, haces promocionar pequeños destinos bueno, y medianos. Y es como una forma de poder promocionar, ya te digo, el tema del turismo no rural, pero de interior. Sin duda, sin duda. Yo creo que eso da una, claro, amplía porque a lo mejor hoy la cuestión del turismo está muy condicionada, ¿no? A ciertos sitios o lugares que tienen un valor histórico indiscutible, un valor cultural, ¿no? Pero hay que agregar también una cuestión que me parece muy importante, que es el valor humano, ¿no? El valor humano. Y la literatura, pues tiene este poder, ¿no? Porque cuando relaciones, mira, una de las experiencias más interesantes que he vivido en estos viajes humanísticos es una cosa que a mí me encanta muchísimo, ¿no? Y es que en San Petersburgo, en un edificio que está justo dentro de un canal, pues San Petersburgo es una ciudad que tiene muchos canales, ¿no? Más o menos como Ámsterdam y todo eso, ¿no? Incluso ha sido construido por Pedro el Grande, emperador de Rusia, que tenía en mente pues hacer en Rusia una ciudad de inspiración europea, de Europa occidental, ¿no? Y la referencia que tenía Pedro el Grande pues era Ámsterdam, que era la ciudad donde él ha vivido y donde él ha aprendido, por ejemplo, a construir barcos, ¿no? Porque él quería ser el que revolucionara la marina rusa, que todavía no se estaba desarrollada. Pues entonces cuando fundó San Petersburgo en el principio del siglo XVIII, pues quiso hacer una ciudad que tenía como referencia pues estas ciudades de Europa, ¿no? Que más o menos indicaba a la idea de progreso, a la idea de la racionalización y todo eso. Entonces San Petersburgo fue construida con este plan, con esta intención. Entonces es una ciudad muy recortada por canales, es una ciudad muy bonita, una ciudad muy interesante. Y bueno, y ahí pues en uno de estas calles que está justo junto al canal, hay un edificio, los edificios son casi todos del siglo XVIII, siglo XIX, había una placa donde ahí ponía, aquí en este sitio, en el apartamento X, ha vivido la vieja usuraria que ha sido muerta por Raskolnikov, ¿no? Y es un choque, ¿no? Porque en realidad nunca existió esta señora, ¿no? Y este asesinato que cuenta el romance Crimen y Castigo ha sido una invención de Dostoyevsky. Pero es que esta invención tiene un poder movilizador, ¿no? Que a partir de este momento, claro, Dostoyevsky cuando escribió Crimen y Castigo pensó en todo el escenario que sería la ciudad de San Petersburgo, ¿no? Y va dando pistas de los sitios, de los edificios, de las calles, de las plazas que tenía en mente para poner a sus personajes y hacer con que la trama ocurriera, ¿no? Y entonces, pues, a través de las indicaciones que él va dando en el romance, pues los especialistas en literatura y turismo comenzaron a identificar cuáles eran los sitios que eran citados por el autor en aquel romance, ¿no? Entonces ya ahí pusieron esta placa y luego una escultura también muy, muy bonita, ¿no? Que representa pues Raskolnikov y el terrible asesinato que da ensejo a toda la discusión que Dostoyevsky pone en el libro, que dice respecto de la culpa, de la remisión, del perdón y todo eso, ¿no? Entonces imagina que yo en el último libro que he publicado, que se llama Es propio del humano,
una odisea del autoconocimiento y de la autorrealización en 12 lecciones, donde a partir de la Odisea de Homero traigo una serie de cuestionamientos sobre lo que es propio del humano. En este libro he escrito una frase que después mucha gente me buscó, me escribió diciendo, mira, eso es muy real, ¿no? Que es el siguiente: la literatura es la gran mentira que habla de las grandes verdades. En realidad, porque Raskolnikov nunca existió, Iván Ilich nunca existió, ¿no? Don Quijote tampoco. Entre tanto, todos esos personajes ganan vida, ¿no?, a partir del momento que nosotros como lectores nos apropiamos de ellos, ¿no? Y ellos son los grandes vehículos que los autores, que los grandes escritores han creado para nos conectar con los temas esenciales de la existencia humana, con las grandes verdades de la existencia humana. Porque a través de estos personajes, estos autores nos hablan de los temas más trascendentales, más esenciales, más importantes de nuestra vida, que es el dolor, que es el amor, que es la felicidad, que es la duda, que es, bueno, todo aquello lo que vivimos todos los días. Y a través de estas historias, ¿no?, podemos leer, y esto es lo que decía Santi ahora, ¿no?, que lo que es leer. Leer es un tipo de viaje, ¿no? Pero es un viaje muy especial porque te da el poder, distinto, por ejemplo, de asistir un filme, una película o un stream de estos en televisión, donde pues el tiempo de la narrativa está determinada por la dinámica propia del tiempo del cine o de la televisión. En el libro, pues si queremos, leemos una frase que nos pilla, que nos afecta, y podemos parar, y podemos releer. Podemos, mira, esto, hombre, esto es fuerte, ¿eh? Esto, y lo puedes apuntar, y los puedes subrayar, ¿no? Y lo puedes poner colores distintos y tal, y te quedas con aquella frase, con aquel palabra a veces por horas y a veces por día, y a lo mejor te hace una revelación para toda la vida, ¿no? Entonces, tener reconocer la importancia que la literatura tiene, no de decir, de nos poner en contacto con estas realidades que nos hace conocer a nosotros mismos y nos transformar, ¿no?, y aprovechar eso para relacionar, para conectar con lugares, ¿no?, como se ha dicho ahora en Valladolid, con Delibes y todo eso, pues puede abrir y abre, de hecho, todo un campo de una experiencia de turismo que va más allá de aquello que a principio imaginamos que sea una experiencia turística, ¿no? Que puede ser una experiencia profunda, ¿no? No solamente de conexión con una determinada obra, con un determinado personaje, con un determinado autor, pero principalmente con nosotros mismos, como una forma de conocimiento de nosotros mismos y por tanto, ¿no?, de transformación, ¿no?, de sermos personas mejores, de sermos personas más profundas, personas más maduras. Entonces, yo creo que un tipo de turismo como este, claro, las personas van a aprovechar de esto de maneras más distintas. Nosotros no tenemos el poder y no me pasa por la cabeza, por ejemplo, entrar dentro del corazón o del alma de las personas. Pero si podemos hacer algo que despierte, ¿no?, que mueva las personas, yo creo que esto ya es un trabajo que vale mucho la pena y que puede tener una importancia no solamente cultural, social, económica, pero también pues educacional y incluso, ¿por qué no?, terapéutica, ¿no? En este sentido,
nos tornamos todos, en cierta medida, terapeutas, ¿no? ¿Te he respondido? Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Dante. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, alguna pregunta, algo que queráis compartir con nuestro invitado? Ahora, hoy me han invitado pero estaremos con nuestro chamán. Me han invitado al estreno del primer capítulo de Netflix de la serie de Gabo, que van a emitir el miércoles en el Hotel Soho House de Barcelona. Y es bueno, es un ejercicio donde la literatura pasa a otro soporte. Seguramente va a perder muchos matices, porque audiovisualizar una obra tan potente como la de Gabo, pues es difícil. Pero la literatura empapa todo, yo creo que es pregunta y respuesta. Sofía Pisuñé o Angélica, no sé cuál de las dos quiere intervenir, o las dos. Adelante, muchas gracias. Hola Dante, bueno, como nos has Hola. contado, tienes un excelente producto, tienes los destinos y tienes los circuitos. Ujú. ¿Cómo ha sido la búsqueda de este nicho y de las personas que quieren viajar y quieren hacer este tipo de turismo totalmente diferente? O sea, ¿cómo fue el empezar? Y me imagino que luego ha sido, bueno, no sé, ya nos contarás tú, pero bueno, está la idea, ahora el tema de ejecutarla. Claro, ¿Cómo, sí. cómo ha sido Muy este buena proceso? pregunta. Muy buena pregunta, Sofía. En realidad, pues, como he dicho, este proyecto nació de una experiencia previa que es el trabajo con la literatura, con el laboratorio de lectura, ¿no? Entonces, a principio, pues, el público albo, así es que se dice, el público albo, el público destinatario, no sé, pues ha sido pues la gente que frecuentaba el laboratorio de lectura, ¿no? Por motivos obvios, ¿no? Entonces, pues, y sigue siendo así. Además, ahora tenemos un reto que justamente, pues, ampliar este público, ¿no? No solamente el público que frecuenta los ciclos del laboratorio de lectura en la Casa Arca, y yo pues ahora empiezo a tener grupos que se forman fuera de la Casa Arca, pero son grupos que todavía son frecuentadores del laboratorio de lectura, ¿no? Y ahora pues empezamos a estudiar, por ejemplo, en este trabajo que tengo con el ISI, con el Business School, con la Escuela de Negocios, por ejemplo, con empresas, ¿no? Que quieren ofrecer a sus colaboradores y que ya han conocido el laboratorio de lectura y que ya han incorporado esta actividad con una cierta frecuencia, ya han comprendido la importancia de ofrecer, de tener de manera más frecuente este trabajo de conocimiento humano, de autoconocimiento a partir de la literatura, pero que gustarían incrementar, que gustarían profundizar, que gustarían de ampliar esta experiencia. Entonces ya empezamos a los pocos a proponer, además del laboratorio de lectura, también los viajes humanísticos, ¿no? Yo creo que es el próximo paso para nosotros sería eso. Entonces, empezar a enfocar pues, estos grupos a lo mejor, por ejemplo, en el campo corporativo, empresas, grupos de gestores, de líderes y todo eso, ¿no? Otra posibilidad que estamos ahora también estudiando son, por ejemplo, con grupos de padres de colegios que tienen una relación con la cuestión cultural o literaria. Por ejemplo, hace unos días pues estábamos conversando con una persona que tiene una empresa, una agencia, que organiza viajes a grupos de padres, por ejemplo, padres del colegio italiano en São Paulo, Dante Alighieri, ¿no? Entonces, cuando supo de este proyecto, de este viaje, pues mira, esto sería fantástico, ¿no? Porque hemos hecho viajes destinados a los padres y mismo a los niños para conocer
Italia, pero no con este foco, no con esta relación tan intrínseca entre el paisaje del país o de la cultura destinataria, como en el caso de Italia, pero también con el autor, ¿no? Y es que nosotros no tenemos esta expertise, nos decía, ¿no? Entonces, es una posibilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en São Paulo también tenemos el Colegio Miguel de Cervantes, ¿no? Que a lo mejor les encantaría hacer un viaje a España, ¿no? Los padres, los alumnos y tal, focada en la obra de Cervantes, ¿no? Haciendo el rotero, haciendo el camino que hizo el Quijote, perdón, en su viaje, que va desde La Mancha, en un lugar que no me quiero acordar, ¿no? Como empieza el libro, hasta pues a la Sierra Morena y bajando hacia Andalucía y todo eso. Entonces, no es una cosa fácil es un público muy específico, ¿no? No es, entonces, al principio, el público que hemos trabajado y estamos trabajando hasta el día de hoy, y estamos ya en la 6ª versión de la Divina Experiencia, ya hicimos 2 viajes para Portugal, hicimos 2 para Rusia, hicimos una para España, entonces al total ya son 10 viajes, ¿no? Que hacemos y a lo largo de 10 años. Entonces es una experiencia muy... pero el reto continúa a ser cómo conseguir un público. Son en general grupos pequeños, ¿no? No pasan de 15, 16 personas, ¿no? Porque si no se pierde un poco el foco. Pero claro, el reto es cómo llegar a estas personas y hasta el momento el camino más natural y más eficaz son los grupos de laboratorio de lectura. No sé si ha quedado claro, si tiene alguna duda. Bien. Vale, gracias, Sofía. ¿Alguna cuestión más? Si no hay ninguna pregunta más, para cerrar, voy a ir dando la palabra a todos y cada uno de los compañeros y compañeras, o sea que prepararos. Y me gustaría que me dijerais, en vuestro país, cuál podría ser, para ver qué opina Dante, no tiene que responder a todas, pero para ver un poco ese brainstorming de ideas entre la literatura y los distintos países. ¿Qué se os ocurre, no? Por ejemplo, Paula, me voy a empezar contigo, pero te voy a ayudar, no te preocupes. Paula, claro, podría fácilmente decir Pablo Neruda, ¿ok? Pero yo le pido si podemos apretar un poco más, ¿no? Por ejemplo, Chile tenemos a Neruda, por supuesto, que además se ha tornado controversial por unos aspectos ajenos a su producción literaria. Antonio Skármeta es un escritor menos conocido aquí, pero muy interesante también, con un libro que se llama Soñé que la nieve ardía, entre otros. Y no sé, Paula, ¿quieres empezar, Paula, o quieres acabar? Te pongo la última, si puedes mirar en Google, ¿vale? Ok. Pues, Dani, ¿me echas una mano tú? En tu caso va también bastante intensidad y potencia en Uruguay. Hacemos ese recorrido, yo termino finalmente despidiendo y agradeciendo a Dante y ahí hacemos una foto grupal y cerramos. Empezamos, Dante, con Daniela de Uruguay. Dani, ¿se te ocurre alguna idea? Vosotros tenéis cosas muy potentes, ¿eh? Sí, yo de literatura la verdad que no tengo mucha idea, pero por ejemplo Galeano, Uruguaya, ¿eh? Uruguaya tiene que ser. sí. Bueno, Galeano me gusta mucho, tiene cosas lindas, Sí. pero Hay un autor de cuentos también muy, muy bueno, entre otros en Uruguay, si no me equivoco, Monterroso, creo que es paisano tuyo. Perfecto, pero Galeano es maravilloso. Muy Sí, bien, sí. seguimos cerca de Uruguay, Trinidad, Argentina. ¿Se te ocurre alguien que no sea Borges? Sí, podría ser Alejandra Pizarnik, ¿Mm? menos conocida. Esta escritora, Trini, si no me equivoco, ¿se suicidó muy joven o estoy equivocado? No estoy segura, podría buscar. No, esa no, Hacía... no te refieres a Alfonsina Storni, es de otra, es un Ok. Bueno, en Argentina que se queda muy difícil porque la cantidad de grandes escritores es algo
impresionante, ¿no? Argentina tiene una Sí. producción literaria Mm. incluso incomparable, ¿no? Alejo Carpentier, Sí. bueno, Leopoldo Lugones. no, es claro, y ya hacer roteros enfocados en escritores en Buenos Aires o en Córdoba o, bueno, en todas partes es muy, muy interesante, muy interesante. Mm. Yo creo que Sí. tenemos un territorio, Mm. así como Uruguay y Chile también. Yo estuve hace poco en la casa de Neruda ahí en Isla Negra. la Isla Negra, que es fantástica. Mm. Luego está su casa también en Santiago, que también es muy, muy interesante. Así que hay mucha cosa para pensar, Sí. ¿no? Y que la literatura nos conecta con la música, ¿no? Con el arte, con la cultura, con muchas expresiones artísticas. Perfecto. Vamos Sí. ahora a esa dualidad que le gusta mucho a Sandra, que es Colombia-España. Veo que está ahí Juan, no es Sebastián, no es Juan. Juan, ¿algún colombiano escritor literato que no sea Gabo? ¿Se te ocurre? Estaba pensando en Laura Restrepo. Te oímos como con reggaetón, tío, con eco. Habla Lanchis. Ah, que estás ahí también, Teresa y Jaco, vale, ok. Estaba pensando en Ahora Laura, está silenciado, adelante. estaba pensando en Laura Restrepo, que es Ok. una escritora pues, muy conocida en Colombia. Tiene libros como Delirio, como La Isla de la Pasión. Bueno, tiene varios y ha sido premio Alfaguara. Y bueno, puede ser algún referente también, José Eustacio Rivera con La Vorágine. Bueno, ellos podrían ser como un referente para hacer viajes. Bueno, y Gabo, por supuesto, para hacer algún viaje literario también. Qué bueno. Genial. También, ahora se me ha olvidado el nombre. El olvido que seremos, Juan. Se me ha olvidado el nombre del autor. Mira, Héctor Abad Faciolince. correcto. Muy interesante también. Muy bien. No sé si Uri, Jaco o Sandra, como colectivo ibérico, se os ocurrirán también muchísimos, ¿no? Porque hay auténticos. Hombre, a mí Brasil. se me ocurre, por ejemplo, Camilo José Cela con El viaje a la Alcarria, por ejemplo. Muy bien, Jaco. Sería un ejemplo. Bruna Dantes, también compatriota vuestra, es brasileña. Yo de autores brasileños pues no conozco mucho realmente, entonces no sé si Bruna se le ocurre algo. Bueno, yo pensé en Las Mujeres, de Clarice Lispector, y Lígia Fagundes Telles, que fue considerada la señora de la literatura brasileña. Muy bien, Bruna, genial. Y faltaría México, Rumanía y Chile la última. México. Bueno, dice Angélica que ella también quiere participar de Colombia. Sí, por supuesto. ¿Quieres decirlo? Bueno, volviendo al tema de Colombia, seguramente una muy buena ruta podría ser de Andrés Caicedo y sobre todo porque conecta la música y conecta el cine también, entonces creo que sería un buen circuito. Y a mí, bueno, ahora que estoy aquí en Barcelona, a mí se me ocurre de Barcelona Carlos Ruiz Zafón. Se podría hacer alguno aquí, que me encantó el libro de La sombra del viento. Y de México está el libro de Carlos Fuentes, creo que es el de Aura, que también justamente habla dentro del, uy, perdón, que están arreglando aquí arriba, del centro de la Ciudad de México. Y de hecho, justamente mi abuela fue a ver si existía esa casa y no, en realidad no existe. Qué bueno. Rumanía, Andra, ahí sí que yo al menos me considero totalmente ignorante. Ya me imagino, es que justo estaba pensando que la mayoría de los autores que nosotros tenemos, creo que hay muy pocos que han sido traducidos fuera a otros idiomas y tampoco sé muy bien decirte cuál. Sí que es verdad que hay, o sea, hay muchas casas memoriales que se pueden visitar en Rumanía, de poetas y cosas así. Yo me acuerdo que hacíamos alguna excursión con el colegio cuando era pequeña, o sea, tipo extraescolar, que íbamos a visitar la casa de, no sé, algún poeta y tal. Lo que sí que es verdad, no sé qué estatus tendrán, porque algunas
son rollo museo y bueno, más cuidadas, otras a saber. Los habrán dejado ahí que se mueran un poco. Entonces, sí que es verdad que hay muchos autores nuestros como del siglo XIX, principios del XX, que hablan mucho de la zona como de la vida rural en Rumanía. Y en ese sentido estaba pensando que no sé cómo podrías conectar una obra literaria de ese tipo con el mundo moderno actual. Y eso lo digo también porque a mí me costó mucho en la escuela cuando estudiábamos estas obras. O sea, yo soy de ciudad, de la capital, no tengo abuelos en el campo ni nada. Y a mí estas obras, por ejemplo, me costaron la vida entera. O sea, de hecho, ni siquiera me las leí enteras. Me leí ahí, bueno, más o menos, para saber de qué va, porque luego, claro, teníamos exámenes del tema, pero era como muy difícil conectar con esa vida que ahora es muy difícil encontrarla también. O sea, nosotros tenemos demasiada cosa como de vida rural, honestamente. Ahora me ocurre, Andra, que hay algunos escritores muy buenos romenos, pero exilados, ¿no? Por las cuestiones Sí, todas de las guerras y tal. Y el principal que me ocurre ahora es Ionesco, ¿no? Y, sí, es el que estuvo en Francia, sí, ¿no? exacto, Lo que exacto. dices. Escribió, por ejemplo, El rinoceronte, que es una obra maravillosa. Es teatro, es un Ujú, dramaturgo potente. Y claro, el tema no es necesariamente que se pase en Rumanía, ¿no? Pero ujú. es un autor que tuvo una importancia fulcral en el teatro del absurdo, ¿no? Ujú. Junto con Es, Beckett y todo eso, estos ¿no? son muy guays, o sea, los que tenemos de dramaturgos y tal, sí que son muy guays porque se han hecho también obras de teatro bastante buenas y que de hecho en, no sé, por ejemplo, los años 70 80 90 se daban mucho también a la tele, la gente iba mucho al teatro, entonces como ese tipo de obra como que se veían mucho más y bueno, eran como más fáciles de digerir también. Ya. Y, y luego, guay. Bueno, claro, poetas también tenemos un montón. Ujú. El tema es que, claro, o sea, más a nivel nacional supongo que sería más de interés y aún así como que me entra la duda de que, claro, la gente lee poco, no sé. Y claro, lo que es obligatorio en el colegio normalmente como que tampoco te llama demasiado. Lo que sí llamaría mucho la atención en el punto de vista del turismo internacional sería el Drácula, ¿no? En Correcto. Transilvania, en Pues, Transilvania, ¿no? Y sí, claro, Sí, es sí. un Bram Stoker, es un autor sí. inglés, pero es focado en el tema de Mm. los vampiros y todo eso, ¿no? Y no sé la relación que eso tiene con la cultura romena en realidad, o si es una fantasía, si es una construcción occidental Eh, de la realidad sí. romana, no sé, ¿no? Pero Sí, es no, que... parcialmente sí que está como inventada la novela de Bram Stoker, pero sí que se basa en unos hechos históricos y hay una novela también de un autor rumano que habla como del personaje histórico que inspiró Ujú. al Drácula. Entonces como que se podría hacer alguna cosa. O sea, el castillo sí que no tiene nada que ver con el tema histórico. De hecho, hay una ciudadela que está como en otro lado que está en ruinas, que es la Sí. única que tiene que ver. El castillo Bran es un invento puro. O sea, no sé ni siquiera de dónde salió. O sea, me imagino que un poco a raíz de la novela de Bram Stoker, pero no sé en qué momento se empezó a surgir esto. Muy bien, fantástico. Muy interesante, Dante, lo de Bram Stoker y Drácula, porque es una literatura que se mueve, ¿no? Una novela que Sí, va de exactamente. Londres a Rumanía y que toca con Sí, leyenda, el sí. folclore. Mm. Nadie en clase hasta ahora, mira, se había planteado si Andra es una vampiresa, pero bueno, vamos a tener que hacer una prueba, si acaso. No le hemos visto ningún comportamiento anómalo, la verdad, en ese sentido. Menos mal que el curso ya va hacia el final, ¿no? Pues sí, pues sí. No bebo sangre, ¿vale? Ok. Y finalmente terminamos en un país con una fisionomía geográfica muy particular, que es Chile, separado por una cordillera del resto del continente prácticamente, y con también pues, grandes escritores y escritoras, muy importante también que creo que Bruna ha incidido, ¿no? Y Angélica también en el componente de género, que es también algo que tenemos que reivindicar.
No sé, Paula, si se te ocurre para cerrar Sí. alguna Bueno, posibilidad. yo no sé tanto de literatura como dijo Dani, porque no es mi mod, pero Gabriela Mistral, que es premio Nobel, Correcto. Sí. Isabel Allende, que también es muy conocida, que ha hecho buenos libros, y ahí llego. Está muy bien. Y Paula, te he dejado para el final porque vamos a hacer una charla con Isabel Allende. Hemos conseguido cerrarla ¿En y el serio? 9 de diciembre, después de 3 años persiguiéndola en sentido correcto y elegante, pues la semana pasada, estando en Uganda, me desperté en una reserva de rinocerontes con un mail de ella diciéndome que sí, que aceptaba y que va a hablar con nosotros el lunes 9 de diciembre, por si queréis participar virtualmente. Y vamos a hablar con ella, Dante, que también me gustaría mucho invitarte si quieres venir. Insisto, es virtual. Vamos a hablar con ella sobre qué es escribir, por qué es importante leer. En estos tiempos donde la soledad se ha convertido en un problema, cómo la literatura nos puede ayudar. Y en último término, ¿cuál es el rol, el papel, Dante, que tú lo has comentado muy bien, el papel terapéutico de las historias? Como sabéis, Isabel Allende perdió una hija y le dedicó un libro. Y pues nosotros nos planteamos siempre cosas difíciles, porque eso es parte también de la vida. Y pues estamos súper contentos. Hoy lo hemos anunciado en redes, que el 9 de diciembre, lunes, vamos a poder conversar con la gran escritora Isabel Allende, que no vive en la ciudad de Paula, os lo digo ya para hacer un spoiler, vive en California, pero que es una persona que representa también la historia de Chile, ¿no? Su padre, como sabéis, tuvo un papel pues, importante. Pues invitados e invitadas, y por supuesto, Dante, tú ya eres parte de la familia. Mucho gusto. Muchas Es gracias. tu casa y si pasas por aquí, la semana que viene, el año que viene, cuando sea, yo te pediría que por favor nos avises para que nos podamos ver en persona, que siempre es mejor en persona. Hoy ha sido posible hablar contigo pues, telemáticamente, por un tema también de distancia. Ha sido un auténtico placer, yo te agradezco mucho y le agradezco a Teresa que nos hiciera la propuesta, que enseguida aceptamos. Además, tu hija es una gran estudiante. No sé si te ha dicho que se ha buscado un novio en España, pero esto creo que te lo iba a contar ella en privado, entonces yo no digo nada. Es más, creo que se casó la semana pasada en secreto en la Sagrada Familia, pero no quiso avisaros y bueno, no quiero seguir porque igual meto la Bueno, pata. menos mal que me estás adelantando la cosa para que no sea un shock tan grande cuando ella me cuente. No, es un grupo con una energía muy buena, todos y todas. Pues muchas gracias, Dante. Te doy ahora la palabra para que puedas hacer una reflexión y cierre final. Hacemos una foto de grupo, ¿te parece, Albert? Y cerramos. Adelante, Dante. Muy bien. Pues nada, pues me encantó. Es una charla, fue un encuentro muy estimulante. Conoceros, pues ya los conocía, algunos personalmente, cuando estuve ahí en el abril de este año, en Semana Santa, tuvimos la oportunidad de mi esposa y yo y mi otra hija, Mariana, a hacer una visita a Teresa y pues infelizmente era en un momento en que el máster no tenía actividades, ¿no? Por la Semana Santa, pero he conocido a Yuri, he conocido no, Yuri no, a Jaco, sí, y algunas personas más, y ha sido un placer muy grande, pero es que esta vibración se nota, aunque sea virtualmente, pero se nota esta vibración que tiene este grupo, y yo creo que es un grupo que va a tener una importancia histórica, no solo en el máster, pero en las carreras que van a seguir hacia adelante. Y fue un placer enorme y me gustaría mucho, pues, en la primera oportunidad de tener la oportunidad de encontraros todos personalmente y charlarmos en fin, compartirmos las experiencias, proyectos, planes y todo eso, ¿no?
Y también los convido, pues que si quieren un día participar y conocer lo que es el laboratorio de lectura, y claro, tenemos aquí ahora mismo, en una hora más o menos, pues tengo ahí un grupo que tiene participantes presenciales aquí mismo en la casa y otros que son participantes virtuales. Entonces tenemos los encuentros híbridos y eso permite con que la gente que no solamente vive en São Paulo, pero que vive en otras ciudades también pueden. Incluso yo tengo participantes que están participando desde Portugal, por ejemplo, ¿no? El único problema es que los encuentros son en portugués, ¿no? Entonces yo creo que Bruna tiene más facilidad, pero de todas maneras están todos invitados para que a lo mejor conozcan y es una invitación, no es una cosa abierta y me encantaría tenerlos. Y claro, pues para mí ha sido una satisfacción poder compartir y poder hablar de este tema, que es un tema muy apasionante y que en fin, tiene una importancia muy grande para mí, para nosotros, que son los viajes humanísticos, que yo creo que es una perspectiva muy interesante. Y aunque en estos momentos, como ha dicho Santi, pues tenemos toda esta dificultad, ¿no? Y la cuestión de la lectura, yo creo que paradojalmente tenemos un momento muy interesante y muy importante en el sentido de que la gente ya va sintiendo, experimentando un poco cuál es el efecto del etéreo, el efecto patológico que en una cultura o una anticultura dominada por la superficialidad de las redes sociales, de los posts, ¿no? Del inmediato, de las fake news y todo eso, pues la gente a los pocos va percibiendo la importancia de retomar experiencias que sean más profundas, experiencias que sean más consistentes y también más terapéuticas. Yo creo que el retorno a literatura es un movimiento que ya se puede sentir. Yo veo con bastante interés y bastante alegría, por ejemplo, un fenómeno que yo creo que ahí en Europa, mucho más que empezó con mucho más fuerza. En Estados Unidos también estoy acompañando, aquí en Brasil ya también empieza un poco por ahí, es retorno de las librerías. Lo que pensábamos que las librerías iban a desaparecer, ¿no? Porque ya con el fenómeno todo de Amazon y las compras virtuales y el Kindle y todo eso, pero en realidad no deja de ser muy interesante de que la gente vuelva a valorizar espacios físicos donde pueden tocar los libros, donde pueden sentarse un rato a tomar un café y a hojear un libro, a hacer una conversa. De la vez que estuve, a la última vez que estuve en Barcelona, Teresa me llevó en aquella librería donde vosotros hacéis muchos encuentros, ¿no? Altair, ¿no? Y me pareció fantástico, me pareció una experiencia. Entonces, rescatar esas experiencias que relacionan literatura, viajes y todo eso, yo veo con mucha esperanza, ¿no? Y entonces, el mensaje que me gustaría dejar, viendo estas caritas muy lindas y muy esperanzosas, es justamente pues apostar en la esperanza, en un mundo marcado por crisis climáticas, por guerras, por amenazas y todo eso, pues no podemos simplemente desistir y caer en el desespero, ¿no? Yo incluso acabo de leer un libro de un filósofo que me gusta mucho, que es un filósofo coreano, pero que escribe originalmente en alemán, que es Byung-Chul Han, no sé si conoces. El último libro que ha salido, solo lo leí en español porque todavía no había salido en portugués, ahora sí ya ha salido, se llama El espíritu de la esperanza, contra la sociedad del miedo, ¿no? Entonces, es una lectura incluso que lo recomiendo profundamente. Y yo creo que nosotros lo que necesitamos es justamente pues alimentar la esperanza. Y yo creo que la literatura y el turismo, el viaje, el encuentro de las culturas, de las personas, es el camino para que se pueda fortalecer la esperanza y continuarmos, seguimos. Mismo
en un tiempo de grandes crisis, de grandes amenazas como este que estamos viviendo. Pues nada, Qué entonces, bueno, pues es un gran final. A mí me gusta mucho también él. Ahora estoy leyéndome este que se llama Infocracia, que es más de esa sociedad de la intoxicación que nos rodea. Genial, Dante. Muchas gracias. Albert, cuando tú nos digas, hacemos una foto en 3. Sí, disculpa, un momento, Santi, que estoy intentando averiguar cómo hacer una... Yo la hago, no te preocupes. ¿La haces tú? 3, Ok. 2. Hombre, Joana, tú por aquí. No te había visto en toda la sesión. ¿Qué tal? Bienvenida. 3, 2, 1. Perfecto. Pues muchas gracias, Dante, y muchas gracias, compañeros, gracias, compañeras. Santi, ha sido un placer, me gustó muchísimo. Gracias a todos, ha sido un gran placer. Bueno, y buena finalización a todos. Yo sé que ya están ahí entregando sus trabajos y que pronto empiezan las presentaciones. Y bueno, suceso y que todo les haya bien. Y bueno, y nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Dante. Gracias Muchas también al gracias, resto de Dante. compañeros. Cuidaos mucho, que vaya muy bien. Nos Gracias. vemos Gracias. mañana. Chao. Adiós. Adiós. Gracias.